Vamos a hablar ahora de las transformaciones y para eso vamos a trabajar con estas herramientas que encontramos en este sector, que son rotar y dentro de ella reflejo, y al costado esta herramienta que es escala. Supongamos que queremos cambiar el tamaño de este gatito. La forma más eficaz, o al menos la forma más rápida y la que conocemos hasta el momento, es mediante la selección. Entonces nos acercamos a alguna de las esquinas y con Shift, para no perder la proporción, hacemos un clic hacia adentro si queremos achicar o hacia afuera si queremos agrandar. Pero también podemos usar la herramienta escala. Para eso simplemente deberíamos mantener nuestro gatito seleccionado y hacer doble clic en la herramienta escala. Ahí nos aparece el valor en porcentaje. El 100% sería el tamaño actual de nuestro gatito. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos llevarlo a la mitad de su tamaño, pondríamos 50, es decir, al 50%. Si quisiera llevarlo al doble de su tamaño, pondría 200, es decir, un valor mayor al 100 lo va a agrandar y un valor menor al 100 lo va a achicar. Como está en uniforme, eso significa que cuando yo hago un clic en OK, lo va a aplicar tanto en el ancho como sobre el alto. Voy a poner deshacer y lo voy a hacer una vez más, pero esta vez voy a tildar la opción no uniforme. En este caso yo puedo trabajar el porcentaje horizontal independientemente del vertical. Por ejemplo, podría decirle que se ensanche al 150%, pero que en vertical no toque, no modifique el tamaño. Cuando yo hago un clic en OK, entonces quedó más ancho, pero la altura no la tocó. Esto significa entonces que podemos deformar o no nuestra figura. En un principio va a estar marcado uniforme porque recuerden que no es correcto en general deformar los objetos, pero hay muchas situaciones en las que sí debemos modificar solo el ancho o solo el alto, y entonces el porcentaje que manejamos es horizontal y vertical. Recuerden que esta herramienta trabaja siempre con porcentajes, no con tamaños concretos. Por ejemplo, yo no le voy a decir que quiero que este dibujo tenga 5 centímetros. En ese caso tendría que usar otro método. Esa es la escala. Primero lo voy a explicar de forma general y después vamos a entrar en detalle sobre cada cuadro. Ahora supongamos que yo quiero generar otro gatito que puedo copiar y pegar, o como siempre les digo, arrastro con Alt y entonces obtengo una copia mucho más rápida. Supongamos que quiero que esté mirando para el otro lado. Entonces voy a trabajar con la herramienta reflejo, que recuerden que si no la veían a simple vista está dentro de rotar, y voy a hacer doble clic sobre ella. El reflejo puede estar dado sobre el eje horizontal, es decir, de arriba para abajo, que no sería el ejemplo, no sería el caso, porque si no nos quedaría el gatito de cabeza. Y esta forma de hacerlo verticalmente, es decir, hacia la izquierda o hacia la derecha, que sería el ejemplo para nuestro gatito, y al hacer OK entonces vemos cómo se realizó. Vuelvo a repetir, entonces hago doble clic y elijo si lo hace sobre el eje horizontal o sobre el eje vertical. Si yo le hubiese dicho horizontal y hago clic en OK, entonces quedó de cabeza. Puedo hacer esto tantas veces como sea necesario. También se puede hacer sobre un eje, se puede utilizar un ángulo, por ejemplo, que lo haga en un ángulo de 45. ¿Ven? Y gira de esta manera. Para hacer esto, yo directamente podría haber tomado uno, vieron que hoy lo expliqué copiándolo y después haciendo el reflejo. Yo podría directamente, cuando tenía uno solo, hacer un clic acá, marcar a partir de dónde se va a hacer el reflejo. Por ejemplo, en este sector hago al clic y entonces cuando hago copiar ya obtengo el segundo gatito reflejado. Fíjense, si lo hago más cerca al clic, entonces el gatito queda más cerca, incluso las colitas quedan superpuestas. ¿Sí? Es muy importante el lugar donde ustedes hagan el clic. Por último, también lo puedo rotar. Por ejemplo, si yo lo quiero hacer sobre uno, hago un clic sobre este. Si yo lo quiero hacer sobre los dos, hago Shift. Esto aplica también a la escala. Por ejemplo, acá le voy a poner el 80% para achicarlo un poquito. ¿Ok? Y ahora veamos qué pasa con rotar. Si yo hago doble clic
lo que me va a pedir es un ángulo. Entonces digo, bueno, lo quiero rotar 30 grados. Ok, y estos gatitos han girado. Voy a poner control Z. Si yo hubiese puesto menos 30, ok, entonces girarían hacia el otro lado. Control Z para volver a tenerlos ahí derechitos. Veamos ahora, voy a hacer control punto para encajar en ventana. Vamos a dejar esos gatitos ahí arriba por ahora. Y vamos a usar cualquier figura para la explicación más general. Voy a hacer simplemente un círculo. Ahora vamos a ver qué pasaba con escala. Dijimos entonces que si yo pongo un valor mayor al 100, por ejemplo 120, cuando haga clic en OK se va a agrandar, y cuando yo necesite deformar la figura, trabajar solo la altura o solo el ancho, entonces voy a poner no uniforme y voy a poner los valores acá. 120 fue lo último que yo usé, pero podría modificarlo, no sé, a 150. Y en vertical lo ponemos, por ejemplo, en 80. Es decir, puedo tocar una y la otra no, o puedo poner valores diferentes. En este caso, si yo hago clic en OK, lo ensanchó, ¿sí? Se le dio más ancho, lo hizo más ancho porque yo puse un valor mayor al 100, pero ¿qué pasó con lo vertical? Lo hizo más chiquito porque puse un valor menor al 100. O sea que yo puedo jugar con los valores mayores a 100, menores a 100, uniformes o no uniformes. Pero hay otra cosa que también es muy interesante y tiene que ver con este botón que dice copiar. Hasta el momento yo estuve haciendo clic en OK. ¿Pero por qué fue esto? Porque yo estaba aplicando los cambios sobre esta misma figura. Pero supongamos que yo necesito un círculo dentro de otro. Si yo escribo, por ejemplo, 80. Si ustedes no saben bien cuánto achicaría, pueden hacer un clic en previsualizar y ahí lo hacemos visible. ¿Ven? Tildo y destildo para ver tamaño anterior y tamaño actual, cómo sería cuando yo haga clic en OK. Si hago clic en OK, tengo el círculo más chiquito, pero pierdo el original porque en realidad estoy achicando el único que tengo. Pero si yo hago clic en copiar, las transformaciones se harían sobre un nuevo dibujo que sería mi copia. Ahora tengo un círculo más grande y uno chiquitito en el interior, perfectamente distribuido. Es decir, si yo lo tuviese que dibujar y hago esto, por más que presione Shift para que me quede perfecto, no sabría bien cómo ubicarlo en el medio y tendría que alinear, que es otra cosa que todavía no vimos, pero que implicaría muchos más pasos. Entonces la forma más práctica de hacer esto es simplemente doble clic en escala, escribir el porcentaje y hacer un clic en copiar. A partir de acá, tengan en cuenta que puedo volver a transformar, pero teniendo en cuenta ahora mi nuevo círculo, que es el que está seleccionado. Si yo vuelvo a hacer doble clic y vuelvo a hacer copiar, entonces tengo uno más chiquito, y si vuelvo a hacer doble clic, vuelvo a tener otro más chiquito, siempre tomando el último como referencia, ya no el primero, porque ya no está seleccionado, siempre va quedando seleccionado el último. Y para hacerlo más rápido puedo presionar la combinación de teclas Control y la letra D, D de dedo. Control D, Control D, Control D. Y así hasta que lo vemos prácticamente desaparecer. Lo interesante es que en un principio, vamos a volver a dibujar otro círculo. Esta vez lo hice con Shift para que me quede bien redondito. Es que la transformación se hace hacia el centro porque ese dibujito que vemos ahí, que se llama pivot, que es el eje sobre el cual se hacen las transformaciones, si yo no determino lo contrario, está en el medio, en el centro. O sea, que ese valor, por ejemplo, no sé, el 50 para cambiar, va a hacer que se achique hacia el medio. Y otra vez hacia el medio, y otra vez hacia el medio. Pero ese punto puede cambiar. Ese pivot puede cambiar de lugar. Entonces, por ejemplo, voy a poner deshacer. Si yo quiero que se achiquen hacia acá, determinando un punto de fuga, entonces tengo que hacer lo siguiente. En primer lugar, tengo que tener seleccionada la figura. En segundo lugar,
tomar la herramienta escala, pero solo con un clic, no con doble, porque el doble saca el cuadro. No queremos el cuadro porque va a venir al centro. Entonces lo vamos a seleccionar con un solo clic. Vuelvo a repetir, primero con la herramienta de selección, selecciono la figura. Después con un clic selecciono la herramienta escala. Luego voy a presionar la tecla Alt y voy a hacer un clic en el lugar, por ejemplo acá arriba, donde quiero que se ubique este pivot, es decir, hacia dónde se van a realizar las transformaciones. Cuando hago un clic, sucedieron dos cosas. Una es que el punto cambió de lugar, de acá se vino acá, que es donde yo hice el clic. Y otra es que apareció el cuadro, porque hice Alt junto con el clic. Ahora, escribimos el valor, por ejemplo, 90%, y hacemos clic en copiar. Entonces, esto se desplazó hacia ahí. Y ahora, sobre esta figura que está seleccionada, vuelvo a hacer la transformación con control D, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y vemos cómo la transformación se efectúa hacia ese punto. Fíjense que es distinto el efecto que yo logro si tiene relleno o si no lo tiene. Así con cualquier figura o con cualquier dibujo. Por ejemplo, si yo tuviera seleccionado estos dos gatitos y ahora hago un clic acá abajo, ¿sí? ¿Qué hice? Seleccioné los gatitos, seleccioné la herramienta escala, presiono Alt y hago un clic acá. Y ahora le pongo 50%. Copiar. Control D, control D, control D, control D, control D. Van desapareciendo, van haciéndose chiquititos hasta el punto donde hice el clic. Voy a eliminar estos y vamos a ver qué pasa con el reflejo. Por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer un corazón, que hemos hecho en una clase anterior y que no nos quedaba simétrico. ¿Por qué? Porque es muy difícil dibujar lo mismo de un lado que del otro. Pero yo voy a hacer solo medio corazón. ¿Sí? Tomé la pluma e hice esta mitad. Ahora, la otra mitad, si la quisiera dibujar, no me va a salir igualita. Pero sabemos que tenemos la herramienta reflejo. Con reflejo, recuerden que está dentro de rotar, si yo hago doble clic, tendría que elegir, en este caso no es horizontal, sino que es vertical. Pero si yo llego a hacer OK, me quedo con la misma mitad, pero del otro lado, que es lo que habíamos hecho con el gatito, solo que primero lo había duplicado. Entonces, si yo lo que quiero hacer es duplicar y también reflejar, directamente lo hago con esta herramienta y le digo copiar. Lo que pasa que como lo hizo por el medio, yo ahora voy a tener que desplazar. Lo estoy desplazando con la flecha del teclado, la que marca izquierda, para poder hacer la otra mitad y que el corazón nos quede bien armadito. Ahora, si volvemos al ejemplo del cambio de pivot, lo que yo puedo hacer es decirle que tome este punto o este punto como origen de ese reflejo. Si yo hacía doble clic, lo hacía desde el centro. Entonces me quedaba esto. Pero si yo selecciono esta mitad, hago un clic en reflejo en lugar de dos, llevo el puntero hasta la base del corazón y presiono Alt y hago un clic, cuando aparece el cuadro, fíjense que lo va a hacer a partir de este punto, de manera tal que cuando copie ya me queda el corazón armado. Sin embargo, tengan en cuenta que siguen siendo dos mitades. Si yo, por ejemplo, a los dos les pongo color, parece que se ve bien, pero tengan en cuenta que siguen siendo dos mitades. Si yo a esto le pusiera, por ejemplo, un degradado, ahí se van a dar cuenta que comienza y se interrumpe acá y vuelve a comenzar en blanco y termina con negro acá. O sea que para que esto realmente se tome como una sola figura, yo tendría que unir. Le voy a decir que lo haga a partir de estos dos puntitos que tenemos acá. Objeto, trazado, unir. Inmediatamente el degradado se hizo desde el comienzo hasta el final. Acá abajo todavía sigue abierto,
pero como están próximos, fíjense, si el zoom estaba de lejos no se notaba, pero si yo hago un zoom se nota que está abierto. Así que voy a seleccionar esos dos puntos. Fíjense que como están superpuestos es mucho más fácil seleccionar de esta manera que con el clic. Control J o mediante objeto, y ahora sí tenemos un objeto perfectamente de un lado y del otro porque es simétrico. Y vamos a ponerle un color uniforme porque lo hicimos a través del reflejo. Vimos que cuando nosotros reflejábamos este medio corazón nos quedaba perfecto porque tanto el punto de ancla que estaba abajo como este que está acá arriba estaban perfectamente alineados. Entonces cuando hacíamos el reflejo coincidían. Pero miremos qué pasa en este caso donde este puntito está un poquito más hacia adentro que este. Si yo cuando hago el reflejo hago Alt, clic, tomo como referencia el punto de abajo, lo que nos va a pasar cuando copiemos es que estos dos puntos ya no van a coincidir y se van a cruzar. O sea que si yo en este momento tomo los dos puntos de ancla, este, y hago control J, nos va a quedar mal. Esto no es lo que nosotros buscamos. ¿Por qué? Cuando yo tengo dos puntos y los uno con control J o con objeto trazado unir, lo que hace es unir con una línea recta. Entonces, en este ejemplo, hacer control Z, yo lo que necesito es que estos dos puntos estén alineados. Y para eso vamos a usar algo que se llama promediar. Esto se hace seleccionando los puntos que voy a alinear, en este caso estos dos, objeto, trazado, promediar. Vamos a hacer un clic en OK, después vamos a explicar por qué hay tres opciones. Los puntitos se fueron a buscar, quedaron perfectos y ahora sí hago control J para unir. Veamos cualquier otro ejemplo para que comprendan mejor esto de promediar. Son dos opciones diferentes, una no tiene nada que ver con la otra, pero muchas veces están relacionadas y antes de unir tenemos que promediar. En este caso yo tengo este objeto y los cuatro puntos de ancla están seleccionados porque yo cambié de selección a selección directa. Ven que están, vamos a hacer un poquito de zoom, los cuatro en color azul y eso significa que los cuatro están seleccionados. Si yo hago objeto, trazado, promediar y dejo marcado ambos, todos se van a ir a buscar a este centro porque se van a ir a buscar horizontalmente y verticalmente. Fíjense, ok. El resultado es como una florcita, porque al unirse todos los puntos en el centro, las líneas, voy a poner control Z, estas líneas, estos cuatro segmentos, hicieron un rulo. Entonces el resultado, fíjense que el atajo de teclado es Alt Control J, el resultado es que parece una florcita, como un trébol. ¿Qué sucede si yo hago todo ese mismo caminito y solamente hago que los puntos se busquen horizontalmente? Imagínense acá una línea recta, todos se alinearon, estos se quedaron en su lugar, estos dos se quedaron en su lugar y el de arriba y el de abajo fueron al centro a la misma altura que los otros dos. Control Z para deshacer, voy a volver a promediar y esta vez le voy a decir vertical. Ahora nos va a quedar como el moñito pero vertical. Estos dos puntos se quedaron donde estaban y los dos que estaban acá y acá se fueron hacia el centro para alinearse verticalmente con estos. Esto sucede en cualquier ejemplo. Vamos a ver un ejemplo más. Vamos a cortar acá y vamos a separar estos puntos. Pongo uno acá y pongo uno ahí. Selecciono este y vamos a hacer Control Alt J. Si yo marco vertical y hago clic en OK, fíjense que se alinearon verticalmente, se desplazaron hasta buscar un promedio vertical. Control Z. Fíjense que cuando ustedes hagan deshacer quedan todos los puntitos seleccionados, así que tienen que tener cuidado con seleccionar solamente los que están involucrados. Control Alt J otra vez, esta vez le voy a decir horizontal, OK. Entonces se fueron a buscar de esta manera.
Me aseguro una vez más de que estén solamente estos dos. Control Alt J otra vez, ambos, y entonces se movieron vertical y horizontalmente también. Y por último, vamos a ver qué pasa con la rotación. Por ejemplo, voy a colocar el corazoncito ahí, y si quieren podemos ir copiándolos y cambiando los tamaños y rotando para que parezcan diferentes. Ahí estamos. Si tenemos que hablar de rotar, supongamos que tomamos como referencia ese corazón. Rotar, ¿qué hacía? Si yo hacía doble clic, ponía un ángulo, hacía OK, e inmediatamente rotaba. Si yo hacía doble clic, ponía un ángulo, pero ponía copiar, entonces obtenía otro corazón. Pero fíjense que siempre es desde el medio, ¿sí? Si yo ahora control D hago, el corazón se va duplicando y sigue girando. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar la ubicación? Por ejemplo, vamos a quedarnos con un solo corazón. Yo tengo este corazoncito acá y quiero que el corazón se repita alrededor de los gatitos, igual que hice con escala y que hice con reflejo. Selecciono el corazón, selecciono rotar con un solo clic y ahora cambio el pivot. Este es el pivot, está en el centro, entonces el corazón siempre va a rotar en el lugar. Si quiero que lo haga alrededor de los gatitos, yo tendría que hacerlo más o menos por acá en el centro. Entonces hago Alt, clic. Elijo un ángulo, vamos a poner menos, por ejemplo 25, y hago clic en copiar. Tengo el segundo corazón. Imagínense que están rotando a partir de este centro. Control D, Control D, Control D, y los gatitos quedaron envueltos en este corazón, en estos corazones. Ahora fíjense que acá no llega exactamente, acá tengo más distancia que de este lado. Si quiero saber exactamente, voy a poner deshacer, cuál es el ángulo que tengo que escribir, entonces voy a hacer al clic y cuando aparezca el cuadrito voy a hacer 360, que serían los grados de un círculo, dividido, no es necesario hacer la cuenta mentalmente y después ingresar el ángulo, lo puedo hacer directamente acá y el programa se encarga de hacer la cuenta, la cantidad de corazones que quiero. Por ejemplo, quiero 8 corazones. Cuando hago copiar, hago Control D, Control D, Control D, y pone la cantidad de corazones que quiero a una distancia similar. Si quería que estuvieran más cerca, si quería menos corazones, entonces voy a cambiar el valor. Voy a hacer al clic, voy a poner 360 dividido 12, es decir, voy a hacer más corazones, voy a hacer un clic en copiar y luego Control D, Control D, Control D, y de esta manera obtuve más corazoncitos, menor distancia, pero todas las distancias son perfectas. Veamos un ejemplo más para que quede claro rotar. Voy a hacer una florcita. Me voy a quedar solamente con estos gatitos y le voy a agregar una flor. Si quiero hacer una flor, tengo que pensar en el pétalo. Pero para que esto se parezca a un pétalo, de paso vamos practicando cositas anteriores. Con esta herramienta que era convertir punto de ancla, voy a hacer un clic acá y acá para que me quede como una especie de hojita. Vamos a ponerle un color diferente y llegó el momento de obtener las siguientes hojitas. Recuerden que al igual que con el ejemplo de los corazoncitos, yo no puedo hacer doble clic y ponerle un ángulo y hacer copiar, porque siempre va a ser sobre la misma hoja, sobre su centro, que si bien no queda mal, no es lo que estamos buscando. Entonces tomo rotar, recuerden, selecciono lo que ahora es la hoja, lo voy a hacer un poquito más finita, tomo la herramienta rotar y hago alt clic. Si lo hago sobre la base, no me va a quedar espacio, o sea, todo depende de cómo dibujen la hoja, dónde hagan el clic, pero la idea siempre es la misma. Hacemos 360 dividido la cantidad de pétalos, supongamos que quiero 6, clic en copiar,
y control D, control D, control D, control D. Entonces ahí tenemos un modelo de flor. Vamos a robarnos un pétalo. Ahora el clic lo voy a hacer más lejos, un poquito más abajo, no en la base de la hoja, ahí, al clic. Vamos a dejar ese ángulo, vamos a hacer clic en copiar, control D, control D, control D. ¿Ven? En este caso generé más distancia entre las hojas y este hueco de acá. Pero fíjense qué modelos diferentes, siempre partiendo del mismo pétalo. Ahora lo voy a hacer a la misma distancia que hice con esta, pero con más pétalos. Por ejemplo, ahí. Voy a hacer 360 dividido 12. Copiar. Control D, control D, control D, control D. ¿Ven? En este caso tengo más hojas, hice lo mismo que acá, más o menos la misma distancia, pero como yo me alejé de esta base, me quedó ese centro. En cualquier caso, para hacer un toque final, podríamos generar un circulito para hacer el centro. Tanto en este caso, como en este, estoy arrastrando con Alt, como en este. De esta forma, con ejemplos prácticos, hemos practicado las herramientas de transformación y hemos visto que son realmente muy prácticas.